En la larga crónica de Vitania, pocas historias han sido tan distorsionadas, tan incompletas como la que narra el sacrificio final de Meliodas. Muchos conocen su poder, otros temen su ira, y algunos incluso cuestionan su humanidad, pero casi nadie comprende el verdadero peso de sus decisiones. Ni la sombra que lo acompañó por más de 3000 años en la certeza de que para salvar a Elizabeth tendría que renunciar a sí mismo. Esta es la verdad que nunca se contó del todo. Esta es la historia de cómo Meliodas estuvo dispuesto a convertirse en el monstruo que más temía. Por amor a todo, comenzó en un silencio inquietante, el tipo de silencio que precede a las tormentas que pueden dividir naciones. Elizabeth estaba muriendo, no por heridas, no por veneno, no por magia enemiga, sino por la maldición que había marcado sus vidas una y otra vez. Era inevitable. Elizabeth recordaba todo en cada vida, cada muerchi, cada momento en los brazos de Meliodas, en el que su corazón dejaba de latir. Esta última vez el despertar de sus recuerdos llegó como un rayo desgarrador. Elizabeth cayó al suelo en medio de un resplandor celestial fracturado, jadeando con lágrimas que no eran de este mundo. Meliodas la sostuvo con desesperación, sintiendo como la vida se escapaba entre sus dedos, como lo había hecho tantas veces antes. Pero esta vez no había más tiempo. Esta sería la última reencarnación. Si ella moría ahora, ya no regresaría. Fue en ese instante, mientras el mundo parecía detenerse, que Meliodas comprendió lo que debía hacer. No había más escapatoria, ni truco, ni alianza que pudiera salvarla. La única manera de romper la maldición era enfrentarse al origen, el rey demonio. Pero no como enemigo en sí, sino como sucesor. La idea le arrancó el aire. Convertirse en rey demonio era transformarse en aquello que había jurado abandonar. Significaba renunciar a su libertad, a sus emociones, a su humanidad. Significaba convertirse en una prisión viviente, un ser eterno, poderoso, frío, un arma de destrucción. Y lo peor, un peligro para Elizabeth. Pero cualquier cosa era mejor que verla morir otra vez. Esa noche, Meliodas se reunió con los 7 pecados capitales. Ninguno habló cuando él explicó su decisión. El silencio cayó sobre ellos como un manto oscuro. Ban fue el primero en reaccionar, golpeando la mesa con un puño cargado de impotencia. «No puedes estar hablando en serio», gruñó. «Meliodas, ¿sabes lo que eso significa?» Meliodas no lo miró, no podía. «Sin Ulúa o Elizabeth morirá», respondió. Y esta vez, para siempre. Las palabras se quebraron en su garganta. Él nunca mostraba debilidad, pero esta vez, sus ojos lo traicionaron. Diani Loro. King intentó hablar, pero su voz no encontró fuerza. Skeiner apretó los dientes, impotente ante una batalla que ni siquiera él podía resolver con poder. Gauder analizó 1000 escenarios en su mente, pero en todos, el sacrificio de Meliodas era inevitable. La decisión estaba tomada. Los días siguientes fueron un camino sin retorno. Meliodas viajó al lugar donde la oscuridad y la luz se mezclaban en una frontera inexistente, el purgatorio. Allí, encerrado entre ecos de dolor y recuerdos distorsionados, se enfrentó a su propio padre. Cada golpe estremecía no solo al purgatorio, sino al propio tejido de Betania. La batalla fue brutal. No fue un combate entre 2 guerreros, sino entre 2 conceptos: a libertad y destino. Meliodas cayó innumerables veces, pero cada vez se levantó impulsado por la imagen de Elizabeth. No su rostro perfecto, no su sonrisa tierna, sino el recuerdo de la desesperación en sus ojos antes de morir. Porque ella había muerto demasiadas veces, y él había sostenido en cada una de ellas. Tras innumerables horas o años, el tiempo no existía allí. Meliodas logró someter al rey demonio. Pero la victoria no trajo luz ni paz. En el instante en que la esencia del rey demonio se desvaneció, una oscuridad viscosa, viva, consciente, se aferró a Meliodas, infiltrándose en cada fibra de su alma. Él no luchó, no podía, no debía. Para romper la maldición, tenía que aceptar la corona. El proceso fue devastador. Sus emociones fueron arrancadas, devoradas, convertidas en cenizas. Su memoria comenzó a fragmentarse, como si las piezas más cálidas de su vida estuvieran siendo arrancadas una a una. Pero en medio de la transición, un recuerdo resistió la tormenta: a Elizabeth, a su risa, a su luz. Su mano, alcanzando la suya. Ese solo recuerdo fue lo que le permitió seguir siendo el Nu, totalmente, no por completo. Pero
lo suficiente. Cuando Meliodas regresó a Britania, ya no era el mismo. Su aura era tan densa que hacía temblar el aire. Sus ojos, antes llenos de vida, eran ahora dos abismos sin fondo que contenían siglos de oscuridad. Los pecados retrocedieron instintivamente al verlo, no porque lo temieran a él, sino porque temían que lo hubiera perdido todo. Pero Meliodas habló, y su voz, aunque vacía, dijo lo que todos necesitaban escuchar. La maldición está rota. Elizabeth abrió los ojos por primera vez, sin la carga de 1000 vidas. Respiró, lloró, y cuando vio a Meliodas, corrió hacia Elan, lo abrazó con fuerza, pero su cuerpo se estremeció. Ya no sentía el calor de antes. Él era poderoso, inmortal, libre de maldiciones, pero no completamente libre, porque el precio de la libertad había sido su alma. Aún así, Meliodas la abrazó. Sintió el peso de sus lágrimas en su pecho, y aunque no podía llorar, supo que había valido la pena. Había salvado lo único que jamás pudo abandonar, y ella, al verlo, entendió la verdad más dolorosa de todas. A Meliodas se había sacrificado por ella, no en cuerpo, no en vida, sino en esencia. Los siguientes días fueron un lento proceso de reconstrucción. Elizabeth permanecía a su lado, incluso cuando la oscuridad interna de Meliodas amenazaba con consumirlo en momentos de silencio profundo. Ella le hablaba, lo abrazaba, lo llamaba por su nombre. Poco a poco, muy poco a poco, el brillo en sus ojos comenzó a regresar, no por completo, pero suficiente para sonreír, suficiente para humar, suficiente para vivir. Y así, la historia del sacrificio de Meliodas dejó de ser un mito. No fue un acto de poder, no fue una victoria contra los dioses, fue un acto de amor puro, capaz de desmantelar un destino escrito hacía milenios. Un sacrificio que jamás será igualado, porque el precio de la libertad fue el mismo. Pero aún así, Meliodas eligió pagar, porque para ello Elizabeth valía cada sombra, cada herida, cada fragmento perdido de su alma. Y así, dos almas rotas caminaban juntas hacia un futuro incierto. No perfecto, no libre de consecuencias, pero libre. Y eso, después de 3000 años, era suficiente.